¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con la dosis diaria de vitamina D del día de hoy. Y pues bueno, vámonos con una reacción que nos sugirió un gran hermano y amigo del canal, Isivita. Isivita, muchísimas gracias. Creo que tu nombre es Iván. Me dijiste que vives, si no me estoy mal, en Bilbao, ahí en España. Muchísimas gracias por este enlace, por esta sugerencia que se me hizo bastante interesante. Regresamos con la sección de su versión en una propuesta bastante sui generis, porque vamos a reaccionar a una canción que la original no es de la primera cantante que vamos a escuchar. Es la de Autumn Strong, que tiene la música de Ikanaide, de Koji Tamaki. Muchos me han explicado que Ikanaide y Koji Tamaki es la misma música, pero es diferente letra. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a escuchar esta versión de Autumn Strong primero con una ya conocida por todos nosotros los Years, llamada Tang Wei Wei, que Dimash hizo un dueto con ella. No sé si la recuerdan. Es un dueto donde están como en una especie de caverna con un río y cantan la canción de 10,000 Miles of a Dream of One Heart, que es una canción espléndida, es una canción muy bonita, y ahorita va a ser muy interesante. Obviamente no va a ser una competencia, porque sabemos que vocalmente Dimash, con todo respeto dicho esto, es superior en cuanto a técnica y capacidad vocal. Pero Tang Wei Wei también canta muy bien, canta muy bonito. En ese dueto que hicieron tiene una voz hermosa, tiene una voz muy femenina, muy sutil, muy suave. Esas voces que nos llenan de terciopelo el oído y nos acarician el alma con esa voz y esa manera de expresar sus sentimientos. Así que vámonos con esta comparación, ver qué es lo que hace Tang Wei Wei con su versión de Autumn Strong. Y después vamos a ver una versión seleccionada por Dimash Kudaibergen en Autumn Strong. Va a ser muy interesante. Y pues bueno, ahora sí que sin más preámbulo, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Antes de que empecemos, estos videos son de un programa de televisión en China. Obviamente voy a tener que ponerle un filtro a la imagen para que no haya problemas con los derechos de autor. Espero que entiendan y disculpen los inconvenientes. Bastante interesante el arreglo con arpa. De entrada creo que es como una especie de programa, como un estilo La Voz o algo así, porque se ve que hay unos, creo, supuestamente han de ser unos como jueces sentados en unas sillas de esas que giran, como en los programas estos clásicos de competiciones, concursos de realities, de van cantantes y si a los jueces les gustan y quieren que se unan a su equipo, tocan un botón y se gira la silla. Creo que es algo así por el estilo. Vean, ahí se ven unas sillas. Ahorita están vacías, pero creo que es un programa de televisión. No sé, hay dos personas sentadas ahí en medio. Muy personal. Wow.
Me encanta el matiz que le está dando. Está haciendo como que muy personal, como que te la está cantando a ti nada más. Es más, ni cantando, como platicando, te le está susurrando al oído, tiene mucha cantidad de aire. Esa voz suave. Les digo, es como un terciopelo su voz, como si la cosita esta roja que trae del lado izquierdo, como que si la agarrara y te estuviera haciendo así en el oído con ella, te está acariciando. La siento muy personal, muy cercana a esta interpretación. 只怕你寂寞，愿只愿人在风中，聚散都不由我。不怕我孤独，只怕你寂寞。Wow. 无处说离愁。 Le está endulzando muchísimo, ¿eh? Está haciendo unos pequeños detalles. Ahorita, por la mayoría del tiempo se le ha pasado con voz con mucho aire, pero está haciendo unos pequeños detalles. No sé, la siento muy frágil, muy vulnerable. En cuanto a su voz, no sé, se escucha muy bien. 秋风，漫天回忆无秋风。叹一声，黯然沉默。不能说，热泪的话都不能说。紧紧拥着你，永远记得你曾经为我这样的哭过。不怕相思苦，只怕你伤痛。愿只愿人在风中，聚散都不由我。不怕我孤独，只怕你寂寞。无处说离愁。 Wow. La está cantando, como les digo, de una manera muy personal, muy cercana. Le está platicando, le está susurrando. No sé, toda la canción se ha mantenido en esa misma tónica de mucho aire en la voz, sobre todo en la finalización de sus fraseos. Como le dirían los profesionales, en sus outros, en las salidas, está sacando mucho aire. Me gusta porque siento una sensación de cercanía con ella, una fragilidad, una vulnerabilidad bastante interesante. Y se me hace algo novedoso porque Dimash nunca nos las ha mostrado así, o si lo ha hecho de una manera muy diferente, muy al estilo Dimash, con mucho adorno, con mucha elegancia, con mucha clase, con mucha técnica, con la mejor voz del planeta. No sé, pero esta versión no desmerita en nada, me gusta mucho, es una opción bastante buena, es una opción bastante aceptable. Es excelente esta versión de Tang Weiwei, me gusta muchísimo. Y el arreglo musical para que sea arpa y el instrumento este chino que suena como si fuera una ocarina, se oye... Es que nada más son ellos dos, el arpa y el instrumento. Ahí entra un violín.
Oh, wow. Y se transformó en sirena. No me esperaba esto, No me esperaba esto. Sí, de por sí la canción ya era buena, la interpretación era buena. La transformó totalmente en un trance sirénico con esa voz de cabeza que hizo en algo totalmente diferente, como que en una especie de K-pop, con tintes de balada rock. No sé, se escucha bastante bien. Se escucha bastante bien. Si ya me gustaba con este arreglo que le hicieron, no sé, me gusta más. Les digo, es una opción muy válida y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya sea con Ikanaide de Koji Tamaki o con Otome Strong. Es una opción bastante respetable, que creo que se va a mi playlist. Aparte de que la voz de Tan Weiwei, desde que la escuché con el dueto de ese de 10,000 Miles of Dreams of One Heart, me gustó bastante, porque les digo, es una voz muy bonita, muy femenina, muy sutil. Y con este arreglo, no me lo esperaba, que la cambiaran así. Ahí está el modo sirena. Wow. La modulación. La resonancia. Wow. ¿Soy yo o tiene los ojos llorosos como que quiere llorar? Wow. Wow. Excelente versión, Mis aplausos para Tan Weiwei con su versión de Otome Strong. Una versión, como les digo, bastante válida. Es una muy buena opción para cuando quieres oír algo diferente con una canción que ya conoces de Dimash. Esta es una muy buena opción. Les digo, se va a ir a mi playlist. No sé, a lo mejor me hizo falta un poquito más de esa agresividad musical que demostraron hasta el final. Que no fuera tan corta, que durara un poquito más. A lo mejor que repitieran una estrofa, porque nada más fue el puro final. Pero se transformó desde que agarró el modo sirena. Ahí como que reventó todo. Me gustó muchísimo toda la canción. Como les dije, la sentí muy íntima, muy personal. Y sobre todo al principio, cuando estaba haciendo sus outros con voz con mucho aire, las finalizaciones de sus fraseos, estaba emitiendo muchísimo aire. Ya cuando reventó, la hizo con voz bien colocada, sin aire, con mucha potencia. Hizo una modulación por ahí también. Se escuchó excelente, me gustó muchísimo. Y sí, muchísimas gracias por este enlace. Y ahora vámonos, como ya lo están viendo, aquí tenemos presente en la pantalla la versión de Dimash Kudaibergen. Vámonos con esta versión de nuestro queridísimo emperador kazajo, porque ya dejó de ser el príncipe, ya creció, ya es todo un emperador kazajo. Y pues bueno, vámonos con Dimash Kudaibergen. Y vamos a ver qué versión en especial nos tenía seleccionado por ahí Easy para que hiciéramos esta comparativa de arreglos musicales, qué es lo que le agrega a cada uno. Ni hao, my friends. Ni hao. Oppo.
¿Será en la presentación de uno de los móviles de Oppo? ¿De los Reno? Sí, es el Oppo Reno 11. ¿Hacer alguna presentación o algún festival? Si la versión de Tan Weiwei era muy cercana, muy sentida, muy personal, la versión de Dimash es pura miel, es muy dulce, muy muy dulce. La manera, el delivery que hace para entregarnos ese mensaje nos los endulza tanto que sentimos que nos está abrazando con su voz. Es increíble. Son dos versiones muy buenas, muy diferentes en la manera de entregar el mismo mensaje. Y como les digo, la de Tan Weiwei es muy respetable, pero obviamente me quedo con la de Dimash, ¿no? Me gusta más, estoy más acostumbrado a ella. Me gusta más cómo entrega las cosas, cómo derrama los sentimientos con su canto. Ah, pero no por eso la versión que escuchamos antes es mala, no, me gusta mucho, también me gustó muchísimo porque fue una sorpresa esa manera de estructurar la melodía y esa manera de hacer los arreglos musicales. Es algo innovador, es algo novedoso para nosotros que no habíamos escuchado esa versión de Tan Weiwei, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a la versión de Dimash, que nos las entrega de esta manera tan dulce y tan tierna. Escuchar esa dulzura de la voz de Tan Weiwei, después su modo sirena y después que reviente en una especie como de balada rock, algo de K-pop, no sé, es algo bastante interesante, me gustó muchísimo. Y pues bueno, la versión de Dimash es que es un algodón de azúcar esta versión. Me encanta cuando hace eso. Wow. Tengo que mencionarlo, los coros se escuchan espectacular. Espectacular. No creo que sean los coros de Dimash porque se ve que esta es la época de I Am Singer. Se ve que es
que es como 2017, a lo mucho 2018, porque se ve un Dimash muy joven, se ve un Dimash muy delgado y ya tiene el cabello, sí, y aparte pues, ya está en China, o sea, obviamente esto es después del boom de I Am Singer. No sé, no sé si sea realmente los coros de Dimash. En ese caso serían Rasul, Jordan. Y no estoy muy seguro, creo que hubo alguien antes de Sarina. O sea, Sarina ya. Pero de que eran Rasul y Jordan, eran Rasul y Jordan. Ellos dos sí estuvieron desde el principio. Se oyen muy parejitos, me gusta mucho cómo se escuchan. Pongan atención a los coros un poquito y van a ver que se escuchan bien parejitos, como si fueran los coros de Dimash. Parejitos, parejitos. Si dijimos que Tan Weiwei entró en modo sirena, Dimash entra en modo ángel. Es increíble. En una mezcla entre ángel y alien es algo muy hermoso de escuchar. Uy, ese efecto que trae en el micrófono suena impresionante. Wow. Ese cray al final. Wow. Wow. Pues, ¿qué les podemos decir? ¿Qué podemos decir de Dimash? Esta versión es increíble, es totalmente en vivo. Me gusta muchísimo. La versión de Tan Weiwei también es totalmente en vivo. Se escucharon muy bien las dos, me gustaron las dos. Aplaudo la versión de Tan Weiwei, me sorprendió, es una hermosa y grata sorpresa. Se va a mi playlist sin lugar a dudas. Aparte de que Tan Weiwei es muy bonita, canta muy muy bien, canta muy sutil, muy femenino, muy suave, muy delicado. Y Dimash, pues bueno, Dimash, ¿qué podemos decir? El mejor cantante de la historia, el mejor cantante que jamás haya existido. Y no sé, me gustan mucho las dos versiones. Obviamente, les digo, me decanto más por la de Dimash. Obviamente,
esa mezcla, ese mix entre Alien y Ángel es impresionante. Sin demeritar el modo sirena de Tan Weiwei, que también lo hizo espectacular. Me gustó muchísimo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué cosas les gustaron de cada versión? ¿Qué entrega? ¿Qué les causó cada entrega? Es impresionante. Me gustaría que me lo dejaran aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias, Sisi, por esta sugerencia, por este enlace. Se me hizo muy muy bonito, se me hizo muy interesante. Síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones, sus sugerencias, ya lo saben, por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video, o aquí en los comentarios de YouTube. Me dicen: Ático, me gustaría que reaccionaras a esta canción por tal motivo, y me dejan su enlace si se puede. Si no, nada más me dicen qué canción de qué grupo o de Dimash, y alguna presentación en especial, y pues, con todo gusto lo hacemos, no hay ningún problema. Y no nada más música, podemos reaccionar a cualquier cosa, a televisión, teatro, cine, lo que ustedes quieran, anime, lo que ustedes quieran, y lo que sea. Y si es de música, cualquier género, cualquier época, no hay ningún problema. Y pues bueno, aquí estuvo la sección de su versión. Y la verdad, muchísimas gracias por este enlace, me encantó. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activan la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.